Que Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde. Es el programa Escudriñando las Escrituras. Eh, es para mí un gozo en el Señor, un gusto en el Señor el poder estar una vez más para poder compartir la palabra. Amén. Eh, Quisiera hacer una pequeña oración. Señor, bendice a tu pueblo, Señor. Habla a tu pueblo, Señor. Ministra a tu pueblo, Señor, en esta tarde, Señor. Sana a tu pueblo, Señor. Fortalece, Señor, a tu pueblo, Señor. Consuela a tu pueblo, Señor. Edifica a tu pueblo, Señor Jesús. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. En esta tarde, el tema del mensaje va a ser aprópiate de tu sanidad. Aprópiate de tu sanidad. Quisiera que leéramos la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Y dice lo siguiente: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto lo escribió, es una profecía que escribió el profeta Isaías aproximadamente 720 a 765 a 765 aproximadamente, entre 765 a 701 antes de Cristo. ¿Right? Ese fue ese entonces que esa profecía fue dada por el profeta Isaías. ¿Right? Entonces, dice, vuelvo a repetir, vuelvo a leer, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino acá a la tierra, en su ministerio terrenal, él fue a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario él murió por nuestros pecados. ¿Va? Él llevó sobre su cuerpo todos los pecados de la humanidad. ¿Va? Entonces todo aquel que cree en él y que le acepta de corazón es salvo de sus pecados. Es decir, Dios ya no le imputa los pecados, porque esos pecados Cristo ya los llevó en la cruz del Calvario. ¿Va? Dice acá que molido fue por nuestros pecados, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Eso quiere decir que el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo pasó en la cruz del Calvario es algo que es algo indescriptible, que no se puede describir, ¿no? Pero aquí, imagínense, dice que fue molido, ¿no? ¿Sabe lo que es moler, no? Así que el sufrimiento del Señor fue tremendo. Y eso Él lo hizo por amor, porque Él nos ama, ¿no? Él dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros porque Él nos ama. ¿Va? Sabemos que Él murió y resucitó al tercer día. Esto ya estaba planificado desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Porque yo ya conocía todo con anterioridad. ¿Va? Y dice la palabra de Dios que, fíjense lo que dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, ¿va? Por todas las rebeliones, ¿va? Por los pecados de la humanidad, por los pecados de las generaciones pasadas, por los pecados de esta generación y por los pecados de las generaciones
de la generación que venga, si es que el Señor no tarda, si es que el Señor retarda su venida, ¿no? Si es que el Señor retarda su venida. Pero Él murió por todos los pecados de la humanidad y todo ser humano tiene acceso al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Porque Él vino a hacer algo que el hombre no podía hacer. No había manera como el hombre pudiera librarse de las cadenas del pecado. No había manera. Cristo vino y rompió con esas cadenas. Cristo vino y alcanzó la libertad. ¿Ah? Este fue el plan de Dios para la humanidad. Ese fue el plan de Dios para nosotros. Amén. El castigo de nuestra paz. En otra palabra, todo cristiano tiene derecho a tener paz. Cristo cumplió el derecho a tu paz en la cruz del Calvario. El cristiano no tiene por qué andar preocupado, atemorizado, con zozobras. No, el cristiano tiene que andar mirando para los lados con miedo y con temor. El cristiano no tiene por qué andar con angustia. El cristiano no tiene por qué andar deprimido. El cristiano no tiene por qué tener ni una de esas cosas, porque dice la palabra de Dios que el castigo de nuestra paz, Él llevó el castigo de nuestra paz, así que tenemos derecho a esa paz. Él ya compró esa paz por nosotros en la cruz del Calvario. El Señor dijo, it is finished. El Señor dijo, hecho está. Hecho está. Él cumplió con todo lo referente a nuestra redención. Él cumplió con todo lo referente a nuestra salvación, ¿no? Él nos redimió en la cruz del Calvario, ¿no? Somos salvos a través de Él. Él dijo, hecho está. Entonces, no hay causa por la cual algún hermano o alguna hermana ande con problemas de depresión o con problemas problemas de ansiedad, ¿va? No hay razón para eso, ¿va? Dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estáis descargados y trabajados, y yo os haré descansar, ¿va? Y yo os haré descansar. Si tú tienes cargas en tu espalda, si estás cargado de problemas, de dificultades, si estás con un costal de problemas, tráeselos al Señor, ponlos a sus pies, ¿no? Y Él tomará tus problemas y te ayudará a resolverlos, ¿no? Él te ayudará a resolverlos, ¿no? Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Quiero hacer un hincapié en esto de la paz, porque es lo que menos se ve. La gente, cuando tú anda en la calle, la gente anda con zozobra, la gente anda con la mirada perdida, la gente anda preocupada. ¿Por qué? Porque la economía está así, por la economía está así. ¿Va? Y sabemos de que muchas veces el medio ambiente, el sistema, ¿va? Como que trata de provocar que haya inestabilidad, ¿va? Trata de provocar eso. Es como un trigger, en lo que viene siendo como que gatilla el medio ambiente, el sistema. Trata de influir eso en el medio entorno, en el medio ambiente, para que las personas anden con zozobra, para que las personas anden con temor, para que las personas anden con miedo, ¿no? Y eso traiga otro tipo de problemas. Pero el cristiano tiene que tener paz. No importa cuál sea la situación, el cristiano tiene que tener paz, ¿va? Dice la palabra, aunque un ejército se levante contra mí, no temeré, dice la palabra. Aunque contra mí se levante, yo estaré confiado, ¿va? Entonces, el cristiano tiene que entender que está en una guerra espiritual, ¿va? El cristiano, nosotros los que amamos a Dios y que servimos a Dios de corazón, la iglesia tiene que entender que está en una guerra espiritual, que somos soldados de Cristo y como soldado de Cristo tiene que salir al campo de batalla y tiene que pelear contra el enemigo, ¿va? Bueno, como todo tipo de combate hay estrategia. No hay momento en que hay que atacar, hay momento en que hay que defender, pero el asunto es de que el cristiano el cristiano está involucrado en una batalla espiritual, ¿va? Y el cristiano que no puede entrar en un shock de temor, tener miedo. No, el cristiano no puede tener miedo, porque cuando el cristiano tiene miedo, es unas armas del enemigo, ¿va? El temor, ¿va? Y la palabra dice que Dios no le ha dado
Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de amor, poder y de dominio propio. Entonces, es por eso que tenemos que pensar que tenemos derecho a la paz en nuestra vida social, la paz en nuestra vida laboral, la paz en nuestra vida académica, la paz en nuestra vida empresarial, la paz en nuestra vida, en nuestra vida social, ¿no? En nuestro, en nuestro diario vivir tiene que haber paz, ¿no? La paz, la paz, ¿va? Y tiene que, digamos, también tiene que haber paz ambiental, ¿no? Tenemos que vivir en un ambiente de paz, que nuestro ambiente entorno sea un entorno de paz, ¿no? Que nuestro vivir sea un vivir en paz, ¿no? Paz ministerial, ¿va? Paz comunicacional, ¿va? Eh, bueno, hablemos de paz política, paz, ¿va? Paz física. El cuerpo también tiene que tener paz, paz mental, ¿va? ¿Va? Porque esa paz, dice la palabra es que el castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo él pagó por esa paz. Entonces tenemos derecho a esa paz, ¿va? Tenemos derecho a esa paz, ¿va? Es importante no olvidar eso, que nosotros tenemos el derecho a esa paz y que tenemos que asirnos de esa paz. Tenemos que apropiarnos de esa paz que Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos consiguió en la cruz del Calvario, ¿va? El enemigo te quiere hacer ver cosas para que tú pierdas tu paz, pero tú tienes que dirigir tu mirada hacia Cristo. Porque si tú diriges tu mirada hacia Cristo, la luz, su luz te alumbrará con su paz, ¿va? Dice la palabra de Dios, ¿va? Fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga. Así que, fíjese lo que dice acá. Esto lo está mirando, eso lo está mirando Isaías en el año 765 a 701 antes de Cristo. Pero él está hablando en tiempo presente. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, bueno, él está hablando ya en tiempo, podemos decir, porque dice, mas el herido fue pasado, ¿ah? Molido por pasado. Entonces, él está hablando con algo que ya se hizo. Él está mirando un evento y él está hablando de eso como que ya hubiera sucedido. Aunque fue 700 años, 775 años antes de la venida de Cristo. No, fue 705 años antes de Cristo, ¿va? 765 antes de Cristo. Entonces, pero yo lo estaba mirando como algo que había sido hecho, ¿va? Así que el mismo Isaías fue salvo porque él creyó en eso. Bueno, él fue salvo porque él creía en ese acto de redentor de nuestro Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario abarca todo lo que hicieron antes de su venida y todo lo que hicimos ahora, ¿verdad? Entonces, muchos creyeron en él antes de que llegara a la cruz del Calvario y nosotros creemos ahora, en él ahora que él ya fue a la cruz del Calvario, ¿verdad? Entonces dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías lo dijo, ya fuimos curados. Pues tú lo tienes que ver por fe. ¿Cuál enfermedad tienes tú? ¿Qué problema te está quejando? ¿Qué es lo que te está quejando? ¿Cuáles son los dardos que el enemigo ha tirado a tu vida? Entonces, él, dice la palabra de Dios, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas fuimos nosotros, todos fuimos curados.
¿va? De diferente, primeramente, lo más importante, la sanidad espiritual, ¿va? Es decir, la liberación espiritual, la liberación del pecado, ¿va? Y viene la paz y la sanidad. Llagas, por sus llagas fuimos nosotros curados. Esas llagas de sus manos en la cruz del Calvario, ¿va? Por la llaga de sus pies y por la llaga en su costado, ¿no? Por esas llagas fuimos nosotros curados, ¿va? Yo sé que el Señor a ti te ha curado de muchas cosas. Yo sé que a muchos Dios los ha curado de muchas cosas. Yo sé que hay algunos que en estos momentos tal vez tienen alguna dolencia. Tanto hermano como no hermano. Yo sé que hay hermanos que tienen dolencias, que tienen problemas físicos, de salud. Y también sé que hay personas que no son hermanos que tienen problemas de físico de salud. Pero al hermano le digo, tú tienes que creer en lo que dice la palabra de Dios. Dice que ya fuiste curado. Ahora, tú tal vez sentirás la molestia, tú tal vez sentirás eso, pero eso ya fue. Pero es cuestión de que tú agarres de eso, de que tú te la apropies. No importa cuál sea tu dolencia. Eso ya fue. Ya fuiste curado. ¿Va? Es un acto de fe. ¿Va? Ya fuiste curado. Ahora tú tienes que mantener las indicaciones, las instrucciones y todo eso, ¿no? Seguir con cualquier procedimiento, cualquier indicaciones que tengas, ¿no? Porque es importante que sigas con todas las indicaciones médicas. Haz de que el doctor diga, bueno, mira, ya estás curado, pero tú lo tienes que creer por fe, que ya estás curado. Porque cuando el Señor, porque hay ocasiones que el Señor le decía a los que sanaban que fueran con los sacerdotes, ¿no? Para que los sacerdotes, para que como un acto en el cual de corroboración, ¿no? Entonces, pero tú tienes que creer por fe de que tú ya estás curado, de que tú ya estás sano y de que esa enfermedad, eso va a parar, ya sea en ese momento o paulatinamente, pero va a parar, porque para Dios no hay nada imposible. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 10, 38, dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, dice, cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando. El Señor dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros y el Señor sigue haciendo eso. El Señor sigue haciendo bienes y el Señor sigue sanando a todos los oprimidos por el diablo. Sanando y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Va? Dice, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Va? Y el Señor lo sigue haciendo. Él dice, donde otros estuvieran reunidos en mi nombre, ahí estaré en medio de ellos. Y donde el Señor está, hay libertad. Donde el Señor está, hay sanidad. Y donde el Señor está, se hace el bien. Porque la presencia de Dios es una luz que sobrepasa toda oscuridad.
También dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 24. ¿verdad? Dice lo siguiente, del 13 en adelante. Dice, vamos a ver del 13 al 35. ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea, ¿verdad? Llamada Emaús. Emaús quiere decir Warm Spring, right? Que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Eso da a entender aproximadamente como 13 kilómetros. Así que a una distancia de 13 kilómetros probablemente tardaron como caminando a paso normal, sería entre unas 2 a 3 horas caminando, ¿no? A paso normal, entre 2 a 3 horas. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Es decir, que eso había sido lo que había pasado con respecto a nuestro Jesucristo, cuando Él fue a la cruz de Calvario y cuando resucitó. Ese había sido un gran evento. Así que a lo que yo me refiero, que fue un suceso que, que llamó mucho la atención, fue un acontecimiento que podríamos decir que hizo temblar los cimientos del imperio romano, del sistema político, del sistema social, del sistema económico, algo que hizo temblar los cimientos del imperio en ese entonces. Entonces era una noticia que había corrido por muchas partes, ¿verdad? Con muchas partes sabía de eso, ¿verdad? Y en aquel tiempo también no existían los sistemas de comunicación como ahora, como el periódico, pero si había algún tipo de manera de comunicación a larga distancia. Entonces, lo cierto es que esa noticia había sido, era una noticia de la cual todo el mundo se había enterado en ese entonces, y era una noticia que había impactado, algo que había impactado. Entonces, iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, dice, y discutían entre sí, ¿verdad? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Es como cuando tú vas caminando, de repente alguien se acerca y se acerca, ¿no? Se une a la plática, y se integra a la plática. Entonces aquí dice la palabra de Dios que Jesús se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? Así que el Señor caminaba con ellos y le dice que primero no nota el semblante de ellos, ¿verdad? Que estaban tristes. Y dice, ¿qué pláticas son estas? ¿Qué pláticas son estas? Dice, que tenéis entre vosotros mientras camináis. ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Bueno, decía, eres tú el único forastero porque todo el mundo sabía lo que había pasado, ¿no? Entonces era un asunto de que, porque ese acontecimiento había corrido por todo el imperio romano, ¿no? Este acontecimiento. Y por eso le pregunté, ¿eres tú el único forastero? ¿Va? Entonces, ¿va? Le pregunta hacia el Señor, ¿va? Entonces, el Señor, podemos decir que usó eso como una manera de comenzar un diálogo, de comenzar una plática, ¿no? ¿Va? Él comenzó, es una manera de él comenzar, de introducirse y de comenzar un diálogo y una plática con ellos, ¿va? Y tocándoles el tema del cual ellos están hablando, ¿va? Entonces dice, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella
se han acontecido en estos días. Entonces les digo, ¿qué cosas? ¿Qué cosas? Gloria a Dios, dice, ¿qué cosas? ¿Va? Entonces ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Fíjense lo que dice Jesús, de Jesús Nazareno, que fue profeta, varón profeta, ¿no? Dice, poderoso en obra y en palabra delante de ellos y de todo el pueblo. Pero están hablando que fue varón profeta. Ellos no se habían dado cuenta que el Señor iba con ellos. dice, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes. Fíjense pues, principales sacerdotes, sistema religioso, gobernantes, sistema político. Si el sistema religioso y el sistema político, tanto el imperio romano como el pueblo de Israel, fueron los que, bueno, llevaron al Señor Jesucristo a la cruz, porque aquí dice, en otros gobernantes, dice, cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte. ¿Va? Dice, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos. Dice, nosotros esperábamos, dice. ¿Va? Ellos no sabían que el Señor había resucitado todavía. ¿Va? Porque dice, o sí, parece que ya había pero parece que ya les habían dicho, parece que ellos ya habían oído sobre eso, pero como que no lo creían, como que no lo asimilaban, como que no lo habían, no lo habían asimilado, como que estaba entre creer y no creer, pero más bien dicho, como que ellos no habían aceptado la noticia que había llegado, se les había dicho sobre que él ya no estaba en el sepulcro. ¿Va? Entonces dice aquí, dice la palabra de Dios. Dice, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Va? Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces, como que ellos no estaban seguros. Es decir, que ellos no habían creído el relato. Ellos no habían creído el relato de la mujer. Es decir, ellos no habían creído, ¿va? Porque iban con dudas ellos. Entonces, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Así que ellos no habían creído. Porque el Señor le reclama, ¿por qué no creyeron? ¿Por qué no creen? ¿Va? ¿Por qué no creen? Entonces aquí vemos cómo el Señor dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado, el Señor verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas
que les habían acontecido el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Al partir el pan. Dice, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, nuestro Señor Jesucristo anduvo que sanando, predicando, sanando, dice, predicando, echando fuera demonios y sanando. Y dice la palabra del Señor, y cuando llegó la noche, estoy leyendo en Mateo capítulo 8, versículo 16 al 17, dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hay muchas enfermedades, las enfermedades son causadas por diferentes causas, ¿no? Pero hay muchas enfermedades que son causadas por los demonios, ¿va? Entonces ya es echado fuera el demonio, se va la enfermedad, ¿va? Porque dice acá, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Así que primero echaba fuera los demonios y de ahí quedaban sanos y sanó a los enfermos, ¿va? Porque esos demonios provocaban esas enfermedades, ¿va? Porque dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En el, dice se cree que el Señor recibió 39 latigazos. Entonces, esos 39 latigazos se cree que simbolizan la raíz de son 39 enfermedades, de repente las 39 enfermedades comunes o básicas, ¿no? Entonces, y de ahí se derriban todas las demás. Entonces, quiere decir que el Señor llevó en su cuerpo el castigo, ¿va? Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre, por sus llagas hemos sido curados, ¿va? Él llevó en su cuerpo el castigo por nuestra liberación, por nuestra sanidad. Todo cristiano, todo aquel que cree en Jesucristo, tiene derecho a la sanidad, ¿va? Y a ser libre de toda opresión demoníaca, ¿va? Porque dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, ¿va? Ahora, en lo que se refiere a eso, ¿va? En lo que se refiere a ese tema, ¿va? ¿Qué es una enfermedad? ¿Va? Una enfermedad es una alteración, ¿va? Del funcionamiento normal del organismo, ¿va? A nivel físico, mental, psicosocial, ¿va? Que provoca desequilibrio en el bienestar y puede manifestarse con síntomas, ¿va? Es una enfermedad. Es decir, que provoca un desequilibrio en el bienestar de la persona, ya sea el bienestar físico o el bienestar social de la persona, porque muchas veces eso influye en cómo la persona se desenvuelve en su medio entorno. Entonces podemos ver que muchas de las personas que vemos en las calles, que desorientadas o que estén a problemas de adicción o que tienen problemas psicosociales, podemos decir que son personas que están enfermas, ¿va? Son personas que están, toda persona tiene, hay muchas personas que están oprimidas por el enemigo, por el diablo. Entonces, esas personas primero necesitan ser liberadas, ¿va? Primero necesitan venir a Cristo, ¿va? Alcanzar la salvación, ¿va? Alcanzar la salvación. Es decir, tienen que tener su liberación del pecado, ser libres del pecado, ¿va? Y pedir perdón por su pecado. De ahí viene lo que es la sanidad interior, ¿va? De ahí viene la sanidad interior, porque a la hora de no haber pecado, ya el enemigo no tiene, no tiene una base legal para atacar ese organismo. De ahí viene, Dios viene y sana a esa persona físicamente o mentalmente, o le da esa sanidad que esa persona requiera. Pero es importante que el enemigo no debe tener una base legal, ¿va? En el organismo de la persona, ¿va?
Entonces, eh, las causas, ¿va? Las causas son causas, agentes infecciosos, ¿no? Microorganismos, bacterias, viruses o hongos, o son las diferentes causas de enfermedades, hay agentes infecciosos, ¿no? Entonces también están los factores ambientales, que son exposición a agentes físicos o químicos, ¿va? También están las enfermedades crónicas, ¿va? De larga duración, ¿va? Son enfermedades que requieren de manejo o, o de manejo de síntomas a largo plazo, ¿no? Son los diferentes tipos de enfermedades, ¿va? Ahora, la industria, la industria farmacéutica es una industria que ha aumentado su funcionamiento en los últimos tiempos, ¿no? Es el sector empresarial que se dedica a la investigación, desarrollo, fabricación, comercialización de medicamentos para tratar y prevenir las enfermedades. Tienen sus desafíos, ¿va? La industria farmacéutica tiene sus desafíos y regulaciones, innovación, disponibilidad, bueno, y en lo que será la disponibilidad de medicamentos, lo tienen, pero es importante ver que Dios es el que sana, ¿va? Dios es el que sana. Dios puede usar diferentes medios, diferentes mecanismos para sanar, ¿va? Pero Dios puede sanar de una manera directa o puede sanar de una manera indirecta, ¿va? Pero, pero el enfoque, podemos decir que el enfoque farmacéutico es más el enfoque económico, porque hay muchos medicamentos que son extremadamente caros, ¿va? Y que entonces, en lo que se refiere a Dios, la sanidad de Dios viene a ser un don directo de Dios, ¿va? Viene a ser, es decir, que Dios sana en manera directa, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su soberanía. Pero la sanidad viene de Él, ya sea de forma indirecta, directa o indirecta, porque la naturaleza misma está dotada de plantas medicinales, la naturaleza misma, ¿no? Los mismos alimentos que tenemos, que nos alimentamos, tienen productos sirven para sanar, para fortalecer y para mantener nuestro organismo en equilibrio, ¿no? Pero la industria farmacéutica influye en la salud pública, ¿no? Eh, es importante para la prevención y tratamiento de las enfermedades, ¿no? Y es importante en la economía, ¿no? La economía. Entonces, es importante en el sentido de la economía de que esta industria, pero a lo que yo voy es que, a lo que yo voy es que la sanidad de una u otra manera viene de Dios, pero Dios sana. Jesucristo sana, ¿no? Jesucristo sana. Él está sanando hoy, como hacía en los tiempos antes, él lo hace ahora. Pero hay un factor importante en la fe. En la fe. Tú tienes fe en Dios. Si tú tienes fe en Dios, Dios te puede sanar directamente. Si tu fe no es tan fuerte, entonces de alguna otra manera Dios puede permitir que te sanes. Pero si tú tienes la fe suficiente, Él te puede sanar de una manera directa, ¿va? Ahí es donde entran los milagros, los prodigios, las señales de Dios, ¿va? Y ahí es donde entra todos esos factores, ¿va? Ahora, está lo que se llama infirmity, ¿no? Infirmity es como debilidad mental, ¿va? Eh, ah, hay, eh, hay, hay demonios que atacan la mente, ¿va? Hay demonios que atacan la mente y eso es lo que hace que muchas personas tengan problema mental, ¿va? Eh, hay enfermedades que son causadas por el estrés, ¿va? Por el estrés. Entonces, ese estrés, hay muchos gatillantes de ese estrés. Está el entorno, están las preocupaciones, está la ansiedad y todo eso. Hay diferentes tipos de estrés, pero las enfermedades cardiovasculares son causadas por el estrés. Los problemas mentales como la depresión y la ansiedad, ¿no? Problemas metabólicos, obesidad, diabetes, dolor de cabeza, insomnio, problemas, caída del cabello, todos esos problemas de la piel,
eso es causado por el estrés, ¿va? Causado por el estrés. Ahora, ¿cuáles son las enfermedades modernas? Dice, las enfermedades modernas son el cáncer, ¿va? La diabetes, la fibromialgia, la esclerosis múltiple, problemas de problemas paros cardíacos, enfermedades neurológicas, enfermedades musculoesqueletales, enfermedades eh, del riñón, enfermedades del hígado. Todas esas enfermedades, esas son enfermedades modernas. Hay mucha gente que tiene esas enfermedades, ¿va? Si tú vas a los hospitales ahora, mira, en los hospitales hay personas que tienen diferentes tipos de enfermedades, ¿va? Ahora, eh, el objetivo de la medicina, el objetivo de la investigación y el desarrollo es tratar de lograr, es decir, tratar de encontrar remedio para esas enfermedades, pero muchas veces el enfoque más económico que realmente el bien social que se quiera obtener, porque hay muchas naciones que tal vez no tienen acceso a estos medicamentos, ¿no? Que son exageradamente caros, ¿no? Hay muchas naciones donde lo que viene siendo la longitud de vida no es tanto porque no tiene acceso a todos los medicamentos que las naciones más desarrolladas tienen. Entonces hay como una disparidad ahí. Pero el asunto es de que Dios, en Dios toda persona tiene acceso a Dios. Toda persona tiene acceso a lo que Dios ofrece y a la sanidad que viene de Dios. Pero es importante acercarse a Dios por fe, creyendo que Él le hay, ¿va? Dice la palabra de Dios, el castigo de nuestra paz sobre Él y por su llaga fuimos curados. Y entonces fuimos curados, claro. Él llevó nuestras rebeliones, Él sufrió por nuestros pecados, pero dice que fuimos curados. Toda persona que ama a Cristo, que cree en Cristo, tiene derecho a clamar, a reclamar su sanidad y decir que está curado de cáncer, que está curado de diabetes, que está curado de microbialgia, a creer en que Dios lo ha hecho inmune a estas enfermedades, a decirle a Dios, si no te ha dado, Señor, hazme inmune, porque en Dios tenemos sanidad. Él es nuestro sanador, Él es nuestro libertador, Él es nuestro salvador. Pero es importante que tú integres a Dios a tu estilo de vida. Es decir, tú no puedes estar en pecado porque el pecado abre las puertas a las enfermedades. El pecado abre las puertas a que el enemigo tenga base legal para atacar, ¿va? Por eso tú tienes que someterte a Dios, someter tu vida a Dios, someter tu corazón a Dios. La gente del mundo que no conoce a Dios, mucha gente está plagada de enfermedades porque esa gente está en el terreno del enemigo y ellos no buscan a Dios. Pero cuando tú vienes a Dios, tú puedes reclamar esa promesa de Dios de la sanidad. Y es importante que en tu vivir y en el diario vivir mantengas que tú vigiles tu vivir, que tú vigiles tu entorno, tu medio ambiente, tu ambiente espiritual, tu vida en Dios y mantenerte andando en el Espíritu, andando en Dios, andando en Cristo. Porque para eso es que está el Espíritu Santo, para dirigirnos en el camino de Dios, ¿no? Toda sanidad viene de Dios, ¿no? Porque Dios quiere que estemos sanos. Cuando el Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, Él anduvo sanando. A nadie le dijo Él que se enfermara. Jesucristo, el Señor Jesucristo no enfermó a nadie. Todo el mundo, Él anduvo sanando, porque esa es la voluntad de Dios, ¿no? Que estemos sanos, ¿no? Al paralítico, sanó a los paralíticos, sanó a los ciegos, sanó a los mudos, ¿no? Echó fuera demonios, ¿no? Porque a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, le interesa nuestro bienestar, que estemos bien, que estemos sanos, que estemos alegres, que estemos contentos.
Por eso le preguntó a los discípulos que iban en camino de Maús, ¿por qué estáis tristes? ¿Y por qué estáis tristes? No puede estar triste, ellos no tenían por qué estar tristes. Ellos habían oído la noticia de que él había resucitado, por lo tanto ellos tenían que estar gozosos, tienen que estar contentos, tienen que estar felices. Yo te digo, hermano y hermana, ¿por qué estás triste? Tú no tienes por qué estar triste. No tienes por qué estar triste, porque el Señor ya resucitó. El Señor dijo, hecho está, hecho está. It's done. Tu sanidad está, tu libertad está, tu gozo está, tu felicidad está, hecho está. Eh, Hermano y hermana, estamos en un combate, en una guerra espiritual. Y tú no puedes obviar eso ni ignorar eso. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 en adelante dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas, contra las artides, contra el stalking del diablo, ¿va? Del adversario. El diablo que es el adversario, del enemigo, del acusador, ¿va? Del calumniador. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, en el poder. ¿Tú sabes cuál es la fuerza de Dios? El Señor hace que el universo gire con su mano. Es poderoso Dios. El Señor puede agarrar en sus palmas el sol. ¿Va? El sol. ¿Y qué tan? El sol es 1.000.000 de veces más grande que la tierra. ¿Va? El Señor puede mover el sol. El Señor puede mover el universo. Imagínate, Él es más, es la fuerza más poderosa de la creación, Dios mismo, la fuerza del Creador. Dice que nos fortalezcamos en la fuerza del Todopoderoso. Dice, fortaleceos por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, de su todopoderosa fuerza, fuerza infinita. Gloria a Dios. Y vestidos de toda la armadura de Dios. Vemos que aquí los ejércitos se visten de armadura, ¿no? Ya sea para pelear en la noche, para pelear en el desierto, ellos andan con armadura, ¿no? Para protegerse, ¿no? Así, bueno, en aquellos tiempos usaban armadura. Estos tiempos, bueno, no usan tanto armadura, pero usan uniforme. Y dentro de ese uniforme, bueno, tienen el caso que es el que le usa para protegerse, ¿no? Los impactos. Pero en aquellos tiempos sí usaban armadura, los soldados, ¿verdad? En este tiempo, bueno, son más avanzados, ¿no? Porque ahora lo que son chalecos de malla, es decir, chalecos contra balas, y todo eso. Otro tipo de armadura, pero hablando de estas armaduras, o tipo de armadura, pues tipo de armadura es lo que son ahora, ¿no? Pero hablando de este tipo de armaduras, dice la palabra de Dios que dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Habla de la armadura de Dios, no la armadura humana, ni la armadura del sistema, ni la armadura, habla de la armadura de Dios, ¿va? De la armadura de Dios, ¿ok? Para que todas esas, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es decir, lo que está diciendo es que el enemigo va a atacar, pero para que se pueda estar firme hay que estar vestido como soldado. ¿Por qué? Porque hay un combate espiritual, hay una guerra espiritual, ¿va? Entonces, el enemigo
está bien organizado. Es el segundo más poderoso después del ejército de Dios, ¿verdad? Recordemos que es la tercera parte de los ángeles de Dios, ¿verdad? Que es contra ellos que estamos peleando aquí en la tierra. Es una guerra espiritual. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro comandante. Él es nuestro líder, el líder de esta guerra, ¿no? Espiritual, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no tenemos lucha. Escucha, hermano. Escucha, hermana. Escucha, pastor. No tenemos lucha contra sangre y carne. No estamos peleando contra algo que no se ve, pues, es algo que no se ve, sino que contra principados. Así que contra gobiernos, ¿verdad? Gobiernos, contra gobernadores, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Es decir, son huestes espirituales especialistas en hacer la maldad. ¿Por qué? Porque hay espíritus o demonios de idolatría. Estamos involucrados en una lucha. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha contra los demonios de hechicería, los demonios de idolatría, demonios que causan enfermedades, demonios que de violencia. Hay todo tipo. Y son entidades que existen antes, inclusive antes que el hombre existiera. Es un sistema muy bien organizado. Entonces, estamos todo aquel que está con Cristo está involucrado en una guerra campal, en una batalla espiritual. Y no puede actuar como que no pasa nada. No puede entrar no puede tener miedo el soldado de Cristo. Tiene que ser valiente. Dice la palabra de Dios. Dice lo siguiente. Por tanto, tomad la armadura de Dios. Vuelve a decir, ¿va? Fíjese que dice acá en el 10, ¿va? Dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Así que el diablo anda aquí rondeando, anda vigilando, ¿va? Anda acechando, buscando una oportunidad. Eso es lo que anda el diablo haciendo. Dice la palabra de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Así que, ¿qué es lo que dice? Que el enemigo va a atacar. Va a llegar ese momento que te va a atacar. Te va a lanzar un dardo. ¿Va? Y que tiene que resistir. Pero que para que pueda resistir, tú tienes que tener tu armadura. Porque va a haber un momento en que tal vez te descuides y bajes la guardia. Y va a venir un dardo que te va a hacer tambalear. ¿No? Es como cuando hay un combate entre naciones, ¿no? Que mandan misiles, ¿no? No hay de diferentes rangos, de diferentes tamaños. También los dardos del enemigo son de diferentes rangos, de diferentes tamaños. Hay dardos que te van a mandar y que te va a hacer tambalear. Hay dardos que te van a mandar y te va a hacer que te caigas. Pues te caes, levántate. Hay dardos que te van a hacer que tal vez quedes como knockout. Te vas a quedar como desmayado, pues tienes que volverte a levantar. Hay dardos que van a querer perforar tu fe. Hay dardos que van a querer perforar tu corazón. Hay dardos que van a querer perforar, que van a querer que te quiten las sandalias, porque hay dardos que se te van a tirar las sandalias. Pero tú, como un siervo de Dios, como un soldado de Cristo, tienes que mantenerte firme, porque dice la palabra del Señor. Dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.
porque tal vez es algún dardo va a tratar de pasar por la coraza. Tal vez te vas a descuidar, va a ser a un lado tu fe y ese dardo va a llegar a tu coraza. Pero dice que tiene que tener la coraza que va a proteger tu corazón para que después de eso tú restaures tu fe y tu coraza y esa coraza de Dios se regenere, pues algo de Dios se regenere y pueda estar firmes. Si es de Dios, es impenetrable. Pero de acuerdo a tu fe, es como eso va a resistir. Dice la palabra de Dios, por tanto, y habiendo acabado estar firmes. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia. Andar, cuando dice con la verdad, andar en lo recto, andar con rectitud. Señor dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Jesucristo es nuestra verdad, ¿no? Andar en la verdad. Y vestidos con la coraza de la justicia. Dios es nuestra justicia. Y la coraza protege el corazón. La coraza de la justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, seguidos y vestidos con la coraza de la justicia. Vestido, hay que vestirse con la coraza de la justicia, dice. Y casados los pies con apresto del evangelio de la paz. Siempre llevando el evangelio de la paz, es decir, las buenas nuevas de la paz, las buenas nuevas por lo cual se da a entender que Jesucristo vino a la cruz del Calvario para establecer la paz entre el hombre y Dios. El puente a Dios es nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dice el Señor. ¿Verdad? Dice la palabra del Señor, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Es el escudo, es con lo que tú te vas a defender de los dardos del enemigo. Porque si el enemigo te tiene un dardo en la cabeza, te escudas con el escudo. Si te tiene un dardo en los pies, te escudas con el pie. Si te tira un dardo en la coraza. Entonces, cuando tú te escudas, detrás del escudo tiene que proteger tu cabeza y tu corazón. Son dos cosas a las cuales el enemigo va a tratar de tirar sus dardos. Dice, sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno es que siempre está rodeando. El enemigo, el diablo siempre está pensando cómo hacer daño, cómo perjudicar, cómo hacer caer a la persona, cómo hacer que las personas se enfermen, cómo hacer que las personas se vayan al infierno. Eso es lo que es el plan del enemigo, esa es la estrategia del enemigo. Está planificando cómo hacer eso. Bueno. Ahora, ¿cuáles son los dardos que él envía? El dardo del estrés. ¿Cuál es el dardo? El dardo de la presión alta, el dardo de la diabetes. Hay diferentes tipos de dardos. ¿Cuál es el dardo? El dardo de la enfermedad, el dardo de la preocupación, el dardo de fuego. ¿Qué dardo? El enemigo está diciendo que te mandó un dardo, resiste. Él está pensando cómo mandarte otro dardo. Él está pensando cómo afectar tu cuerpo. Pero si Dios está en ti, tú te vas a poder escudar. Pero hay una cosa, hermano, mi hermano. Si te tumbas, si te caes, tú te tienes que levantar y ponte de pie. Y en esta guerra no estás solo. Es un ejército de Dios, la iglesia. Entonces, en este combate, todos los hermanos como un pueblo nos ayudamos y nos apoyamos unos a otros.
Si a uno le dio el dardo y lo tumbó al suelo, hay que ayudarlo a levantar por medio de la oración, por medio de la consolación, por medio del apoyo. Si a otro le tumbó el dardo, porque el enemigo te puede mandar un dardo de pobreza, un dardo de escasez, te puede tratar de mandar un dardo de miseria, te puede tratar de mandar un dardo de depresión. ¿Cómo está tu fe? Y tú tienes que protegerte, hermano, porque te lo va a mandar ¿qué? A tu cabeza, te lo va a mandar a tu corazón, te lo va a mandar a tus pies. Yo sé que tú me estás mirando, yo sé que el enemigo te está mandando dardos, pero el Señor te manda a que fortalezcas tu fe, a que te sometas a Dios. Dice la palabra, someteos pues a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. Cuando él ve que sus dardos no funcionan, él se va a ir. Él se va a ir, él va a ir. El diablo no va a insistir tratando de atacar. Pero es importante que no le des base legal al enemigo para atacar. Dice la palabra del Señor. Dice, y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. El yelmo es lo que protege tu cabeza. El yelmo protege tu mente, tu cerebro, tus pensamientos, ¿no? De las dudas. ¿No? Protege tu mente, protege tu pensar. ¿No? Cuando el enemigo te quiere tirar dardos de pensamientos negativos, pon tu escudo de fe ahí. El escudo. ¿No? Cuando el enemigo te quiere mandar una duda, cuando el enemigo te quiere decir que la palabra de Dios, cuando él quiere usar la estrategia que usó con Eva, de contradecir la palabra de Dios, usa el escudo para proteger tu mente, proteger tu corazón. También dice la palabra del Señor, tomad el yelmo de la salvación. Y el yelmo de la salvación, tú eres salvo, hermano, tú eres salvo, tú eres salvo, tú eres salva, hermano. Pueblo del Señor, somos salvos. El yelmo de la salvación, porque somos salvos. Y esa salvación es lo que nos protege. ¿Va? Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Va? El cerebro es una parte importante, la cabeza es una parte importante. Y el yelmo de la salvación es importante. Que el enemigo, no permita que el enemigo te meta duda de tu salvación. Tú eres salvo. Protege tu corazón, protege tu mente con el yelmo de la salvación, clamando siempre la sangre de Cristo. Bueno, dice la palabra del Señor también. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y la espada del Espíritu. Es importante la palabra de Dios. Hay que leerla. Hay que comer la palabra de Dios. Hay que comer la palabra, así como tú comes tres veces al día, tienes que comer la palabra de Dios. En la mañana, al mediodía y en la noche. Diferente manera de cómo tú puedes leer la palabra de Dios. Ahora vivimos en una era donde hay tecnología. Tú puedes leer la palabra de Dios en tu celular. Tú puedes leer la palabra de Dios en tu computadora. Tú puedes leer la palabra de Dios en el librito. Tú puedes leer la palabra de Dios de diferentes maneras. No hay excusa para que no lea la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Así que es como el soldado que está en un campo de batalla, un soldado que está en una guerra. ¿Cómo ir a pelear si no tiene con qué defenderse? ¿No? ¿Cómo ir un soldado a la guerra sin su arma? ¿No? Es como el gladiador sin su espada, ¿no? Entonces, el soldado de Cristo, el cristiano, tiene que tener su espada. Y la espada es la palabra de Dios. Escudo y adaga es tu verdad, dice la palabra. La palabra es escudo y es adaga, es para defenderse, es para atacar y para defenderse la palabra de Dios, ¿no? Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia, en palabra, porque vamos a hablar en término que
todos entiendan la Biblia. La palabra de Dios es la Biblia. Entonces, y la palabra de Dios. Tú tienes que andar con la palabra de Dios contigo, donde quiera que tú vayas. Tú tienes que tener la palabra de Dios al acostarte y al levantarte. Cuando sales y cuando entras, tú tienes que tener la palabra de Dios. Hermano y hermana, léela. Léela la palabra de Dios. Dime, ¿cuántas veces tú has leído la palabra del día de hoy? O durante la semana. Es tu espada. ¿Cómo tú vas a defenderte del enemigo si el enemigo te empieza a atacar? ¿Sí? Porque el enemigo tira dardos, pero también el enemigo tiene sus otras armas, ¿no? Tiene sus jabalinas, tiene sus lanzas, ¿verdad? Tiene sus misilazos también, ¿no? Tiene que estar preparado. Tiene que estar preparado. Hay que ponerse la armadura de Dios, hermano. Dile, Señor, cuando le ores al Señor, Señor, ayúdame a ponerme tu armadura para que yo pueda resistir, para estar siempre al tanto, para que estar siempre preparado, porque es una batalla. Dice la palabra del Señor, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que orar por todos, unos por los otros, en lugar de estarnos criticando los unos a los otros. Tenemos que orar los unos por los otros, orar por los hermanos que están en España, orar por los hermanos que están en Europa, orar por los hermanos que están en Asia, orar por los hermanos que están pasando problemas en Ucrania, orar por los hermanos en toda parte del mundo, los hermanos que están en China, que pagan por persecución, los hermanos que están en esos países árabes por ahí, orar por los hermanos que están en África, orar por los hermanos que están en Sudamérica, orar por la iglesia local y la iglesia cristiana global que ama al Señor Jesucristo y que la está siguiendo tal y como Él quiere. Esta iglesia que está llenando, que tiene su aceite, su vasija de aceite llena. Esta iglesia que tiene su vasija llena de aceite. Esta iglesia que espera la venida del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y dice él, ¿verdad? Y por mí dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, con denuedo hable de él como debo de hablar. Entonces aquí Pablo está diciendo que también oren por él. Cuando Pablo escribió esta carta, parece que la escribió, él estaba siendo detenido, ¿no? Él estaba en prisión, por eso él decía que él era embajador en cadenas. Entonces, aquí quiero decir algo, que la iglesia también tiene que orar por los ministerios, por los siervos, por los pastores, los predicadores, los evangelistas, los apóstoles, los ministros, tienen que orar por los maestros, por todo lo que desempeñan funciones de parte del Espíritu Santo y de parte de Dios. La iglesia tiene que orar por ellos, para que también ellos anden con su armadura fuerte y para que anden con la espada del Espíritu. Porque es una armadura que todos tenemos que tener puesta, todos. Aquí no importa la posición, lo importante es tener la armadura de Dios puesta. Pero hay que orar porque hasta cierto punto el enemigo va a tratar de atacar a los que están en posiciones. Por ahí es donde es importante orar porque él va a tratar de atacar a los que están a la cabeza. Como en un ejército, como una batalla, ¿no? Entonces, es importante que nos pongamos la armadura de Dios, porque hay principados y hay potestades que están, principados, potestades, huestes espirituales de maldad que están diseñando nuevas enfermedades, que están diseñando nuevas formas de purificar al hombre, que están diseñando, tratando de crear nuevas formas de que las personas se alejen de Dios. Entonces, esta es la razón por la cual es importante que te pongas la armadura de Dios. El que tú camines en Dios no quiere decir que no te vaya
que no te vaya a dar venir un dardo que el enemigo te mande. Entonces el dardo te va a mandar una migraña. El enemigo te va a mandar alguna migraña. El enemigo te va a mandar algún problema de presión alta, un problema de presión baja. El enemigo te va a mandar un dardo de algún tipo de enfermedad. Pues tú tienes que tener tu escudo fuerte. O algún tipo de problema. El enemigo te puede atacar de diferentes formas. Pero tú tienes que tener tu escudo fuerte. El escudo de la fe. Y tienes la espada para que tú puedas contraatacar también con la palabra de Dios. La palabra de Dios. Tú tienes que comer la palabra, aprenderte la palabra de Dios. Porque hay poder en la confesión de la palabra de Dios. Y hermano, te digo lo siguiente: fe es la convicción, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Aprópiate de tu sanidad, aprópiate de tu bendición, aprópiate de tu salvación. Que en Cristo tenemos todo. Él dijo, hecho está, hecho está. Amigo, si tú no conoces a Cristo, estás fuera de la cobertura de Dios. Porque el que él no cree ya está condenado. No es que lo van a condenar, ya está condenado. Así que si el Señor te llama hoy, te vas directo al infierno. Si aún no te has arrepentido de tus pecados, yo te hago la invitación que vengas a Cristo. Tienes que dejar a un lado la idolatría. Tienes que dejar a un lado los vicios que tenías. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Hay pecados, tú te tienes que arrepentir de tus pecados y cuando tú vienes a Cristo, Él te perdona tus pecados, todos los pecados, hasta los pecados de tus ancestros. Porque Dios borra todo eso, todos los pecados ancestrales, todo eso no te va a afectar, porque con Cristo es borrón y cuenta nueva. Porque muchas veces vienen cadenas, cosas que te están afectando, que tú no sabes por qué, pero son por los pactos que tus ancestros hicieron con el diablo. Pero cuando tú vienes con Cristo, Él borra todo eso y borrón y cuenta nueva. Cara tu salvación, tu redención. Y Dios puede hacer maravillas en tu vida. Porque aparte de sanar tu alma y tu espíritu, Él puede sanar tu cuerpo. Él sana. Cristo salva. Cristo sana. Cristo viene. Eso no quiere decir que no vaya a haber lucha, porque el enemigo va a querer atacarte, porque tú a la hora de entrar a los caminos de Dios, te va a ser miembro del cuerpo de Cristo, va a ser un soldado más de Cristo. Y ahora va a estar en el bando contrario al enemigo, va a estar con Cristo, en el ejército de Cristo. Y por lo tanto va a estar en una batalla. Pero habrás ganado tu salvación, habrás ganado la vida eterna y habrás ganado y estarás en el camino correcto, en el camino de Dios. Y tu nombre estará siendo escrito en el libro de la vida. En este momento, si tú quieres aceptar a Cristo, quiero que hagas esta oración conmigo. Señor, te acepto como mi único verdadero Salvador. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas. Y rompo cualquier pacto que mis antepasados han hecho con el diablo. Y Señor, ahora yo te acepto como mi único Salvador. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Te confieso como mi Salvador. Te adoro, Dios. Te adoro, Jesús. Gracias, Jesucristo. Amén. Ahora, a ti, hermano u hermana que se han descarriado, yo les invito a que vengan los caminos de Cristo.
Vuelve a los caminos de Dios. Es el camino más maravilloso que hay. Vuelve al camino angosto. Regresa a la senda antigua. Que Cristo te espera con los brazos abiertos. Ahora quiero orar. Yo sé que habrán hermanos y hermanas que están con problemas. Yo sé que tienen problemas de salud. Y quiero orar por ellos en este momento. Primeramente quiero orar por los hermanos que tengan problemas y el dolor de cabeza. Señor, en este momento, Señor Jesús, yo reprendo todo dolor de cabeza, Señor. Reprendo todo dolor de cabeza, Señor, en tu nombre. Todo dolor de la parte frontal, de la parte occipital, Señor, de la parte parietal. Yo lo reprendo, Señor. Reprendo, Señor, todo dolor del sistema nervioso, Señor. Del sistema nervioso craneal. Yo lo reprendo, Jesús. Reprendo, Señor, toda enfermedad, Señor, que esté aquejando a cualquier hermano o hermana en este momento, Señor. Que ahora, Señor, expando, Señor. Yo reprendo, Señor. Reprendo, Señor, cualquier problema estomacal, Señor. En tu nombre, Señor, reprendo cualquier problema estomacal. Reprendo, Señor, cualquier problema en los riñones, Señor. En tu nombre, Señor. Cualquier problema de los hígados, Señor, los reprendo, Señor. Sana, Señor, todo hígado. Sana, Señor, todo riñón. Sana, Señor, todo corazón, Señor. Sana, Señor, todo pulmón, Señor, en este momento. En tu nombre, Jesús. Reprendo cualquier espíritu de enfermedad que esté aquejando los cuerpos en este momento. Reprendo, Señor, cualquier dardo de enfermedad, Señor, que esté atacando a algún hermano, Señor. Y reprendo, Señor, cualquier espíritu de enfermedad que esté atacando a alguien, Señor. Declaro tu sanidad, Señor, en tu cuerpo, en tu iglesia, en tu cuerpo, Señor. Declaro la sanidad de cada hermano, de cada hermana, por medio de tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesucristo. Es por el poder de tu nombre, Señor. Oh, Señor, así como tú te paseabas, Señor, acá en tu ministerio, así que tú te paseas ahora, Señor, y estás yendo, Señor, a esas vidas, Señor, y estás echando fuera demonios, Señor, y estás sanando sus cuerpos en Jesús. Y está liberando, Señor. Está librando de cáncer, Señor, sanando de cáncer. Está sanando, Señor, los sistemas nerviosos, Señor. Oh, Señor, sana sus cuerpos, Señor. Sana, Señor, sus cuerpos, Señor. Sana sus corazones, Señor. Cancelo todo plan satánico, todo plan diabólico sobre la vida de los que te aman y los que te buscan, Jesús. Declaro tu sanidad, Señor. Declaro tu sanidad, Jesús. Declaro tu sanidad, Señor. Ve y toca a cada persona. Ve y toca a cada hermano. Toda persona que, Señor, que creen que tú lo puedes hacer. Porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Sana, Señor. Sana, Jesús. Alabado sea tu nombre, Jesucristo. Gracias, Señor, porque yo sé que tú has hecho. Yo sé que tú lo has hecho, Señor. Yo sé que tú lo has hecho, Señor. Yo sé que tú estás obrando en los cuerpos, Señor, en este momento, Señor. Los que tienen problemas en la vista, Señor, los que tienen problemas
del oído, Señor, los que tienen problemas de la garganta, oh Señor, ve y toca, Señor, toca y sana, Señor. Los que tienen problemas para caminar, ve y toca y sana, Señor. Jehová, en ti confío, Señor. Así que tú has hecho la obra, Jesucristo. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Que Dios le bendiga, hermano y hermana. Este ha sido el programa Escudriñando las Escrituras. Que Dios le bendiga. Amén.